Vamos por favor a Santiago, al capítulo 1. Vamos a Santiago, capítulo 1. Y vamos a estar mirando el tema de tus impedimentos para recibir la palabra de Dios. Tus impedimentos y los míos para recibir la palabra de Dios. Y vamos a enfocarnos allí en los versículos del 19 al 27 para este tiempo en la palabra, Santiago 1, 19 al 27, pero ahora solamente vamos a leer el versículo 25 y después vamos a orar. Versículo 25, Santiago capítulo 1. Dice así: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Vamos a orar, oremos. Padre, en este momento clamamos porque te necesitamos. Necesitamos tu ayuda para que este tiempo en tu palabra pueda ser efectivo. Que tu Espíritu Santo use tu palabra para obrar en nuestros corazones, Señor. Que la use para traer los cambios que todos necesitamos. Y te pedimos por los hermanos aquí presentes, por mí, al enseñar tu palabra, que tú prepares nuestros corazones. Y gracias por Cristo, gracias por la salvación, gracias por el perdón de pecados que tenemos, gracias por la vida eterna. Y agradecidos porque tenemos esta iglesia local donde podemos congregarnos. Oh Señor, y obra en medio nuestro. Gracias por los hermanos que están regresando de Bávaro. Gracias, Señor, también por los que se quedaron allá. Cuídales, protégeles a todos. Y oramos, Señor, ahora para que tu Espíritu Santo trabaje en nuestros corazones, Señor. Sea con nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, Nepal sufrió en esta semana un segundo terremoto. Y eso trajo más dolor y trajo más sufrimiento a esta nación asiática. Y hermanos, estas son consecuencias de un mundo maldito por el pecado, dolor y sufrimiento. Y seguro que allá hay creyentes que en medio de estas tragedias están más cerca del Señor por estas dificultades. Oremos por ellos. Y en el libro de Disciplinas Piadosas, el pastor Yadín hablaba de este libro. Donald Whitney nos dice de un hombre que fue herido severamente en una explosión y su cara quedó desfigurada, él perdió su vista y también perdió sus dos manos, y él se acababa de convertir. Cuando vino este accidente, él acababa de hacer profesión de fe. Y una de sus grandes desilusiones era que él no podía leer la palabra de Dios. Él no podía leer la Biblia. Poco después él oyó de una joven en Inglaterra que leía braille, el lenguaje de ciegos, con sus labios. Y con el deseo de hacer lo mismo, él ordenó algunos libros de la Biblia en braille. Pero entonces descubrió que los nervios de sus labios fueron afectados grandemente con la explosión y que él no podía distinguir los caracteres. Un día, mientras él tocaba una de las páginas en braille con sus labios, su lengua tocó algunos de los caracteres y él los pudo sentir, y rápidamente él pensó: puedo leer mi Biblia con mi lengua. Puedo leer mi Biblia con mi lengua. Hermanos, si este hombre valoró tanto las Escrituras como para hacer esto, tú puedes ser motivado a valorarla en la misma manera. Y miren, este texto en Santiago capítulo 1, los versículos 19 al 27, nos dirige a un área de pecado, a un área en que estamos en desobediencia. No siempre tenemos una reacción apropiada a la palabra de Dios. Hermanos, estamos en falta con el Señor porque no siempre reaccionamos bien
cuando la palabra es presentada. Y le voy a decir mi caso. En muchas ocasiones yo pierdo mi enfoque y reacciono incorrectamente cuando yo tengo la opción de recibir la palabra de Dios. Y yo sé que muchos creyentes luchan por tener una respuesta apropiada de lo que la palabra demanda, y yo sé que también ese es tu caso. Muchas veces estamos sentados aquí a la hora de la predicación, o quizás en la escuela dominical, o en un estudio bíblico, o quizás en tu casa, en tu tiempo devocional, y te cuesta concentrarte. Nos cuesta a todos concentrarnos. A veces nos cuesta obedecer. Es posible que entendemos el mensaje, pero nos cuesta obedecer. Y miren, hermanos, este texto tiene la respuesta para este problema. Este texto nos da la solución, para los impedimentos para recibir la palabra de Dios apropiadamente. Y la idea que vamos a desarrollar en esta noche está sacada de esa porción. Y es esta: la palabra de Dios te transforma. Por eso tú debes responder en obediencia a ella. Repito, la palabra de Dios te transforma, por eso tú debes responder en obediencia a ella. Y en primer lugar, vamos a ver que la palabra de Dios te transforma, por eso tú debes recibirla. Y el versículo 19 dice que para recibirla, tú debes oír con atención y callar. Vamos a leer el versículo 19. Dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. Pronto para oír, tardo para hablar. Hermanos, para que tengamos una recepción apropiada de la palabra de Dios, el creyente debe cerrar su boca. Debemos dejar nuestras opiniones a un lado para recibir la palabra de Dios. El que se mantiene hablando y opinando es un mal oidor. ¿Por qué? Bueno, porque se va a concentrar en su opinión y no en lo que la palabra dice. Proverbios 18:2 dice: no toma placer el necio en la inteligencia, sino en que su corazón se descubra. Repito, no toma placer el necio en la inteligencia, sino en que su corazón se descubra. Y hermanos, del necio todos tenemos un poco. De ese necio todos tenemos un poco. Y la idea aquí es que al necio no le interesa escuchar palabras de sabiduría. El necio lo que quiere es revelar su propia opinión. Es decir, es hablar. Mi opinión debe ser oída, es lo que dice. Hermano, tú aprendes muchísimo a conocer tu cultura, a conocer tu gente y a ti mismo cuando tú te comparas con otras culturas. Tú aprendes mucho a conocerte al compararte con otras culturas. Y miren, cuando estábamos en la universidad, éramos 22 dominicanos en ese primer año. Y era interesante cuando estábamos juntos. Era interesante cuando se encendía la conversación. Todos hablábamos al mismo tiempo. Y miren, eso era solamente cuando se encendía la conversación. ¿Estamos claros? Miren lo que pasaba. Parece, yo me imagino, durante la semana estábamos dispersos todos, estudiando en nuestras clases, estábamos en nuestras habitaciones, dormitorios, en los trabajos, y siempre la comunicación era en inglés. Pero de repente nos juntábamos todos, nos reuníamos, y ahí es donde yo digo que se encendía la comunicación, ¿verdad? Todos al mismo tiempo dábamos nuestra opinión y la dábamos, como buenos dominicanos, en voz alta, del tema que sea, ¿verdad? Que al dominicano le gusta hablar de todo, ¿verdad? Y opinar de todo. Miren, como éramos tanta gente hablando en español, eso llamaba la atención. Y mi primer compañero de cuarto, él se llamaba Perry Singh, y él nos observaba. Él era un estudiante de maestría de Singapur
y una cultura muy ordenada, muy autocontrolada. Y yo sé de esa cultura que algunos de ellos, miren, para poner un ejemplo, no comen en la calle. Por ejemplo, en Japón, tú compras en una máquina, tú compras un sándwich y una bebida y te lo comes en ese mismo lugar porque antes de tú seguir caminando, porque no se ve bien que la gente coma en la calle. Oigan qué autocontrol tienen esas culturas. Mi compañero de cuarto, yo decía, nos observaba y él me preguntaba en privado, pero ¿y por qué los estudiantes de República Dominicana hablan tan alto? Él decía, ¿por qué hablan tan alto? Y miren, después yo descubrí que para algunas culturas, hablar en voz alta es mala educación. El punto es que cuando nos reuníamos los dominicanos, nadie quería escuchar, todos opinábamos y hablábamos al mismo tiempo, y eso parecía una gallera, hermanos, una gallera. Hermano, para que tú puedas recibir la palabra, tú debes callar y poner a un lado tus opiniones y escuchar a Dios. Esa es la aplicación de esta ilustración para aplicarlo al texto. Si alguien se acerca a ti para decir un área de desobediencia en tu vida, o si la palabra predicada o en tu tiempo devocional personal te hace ver que tú estás en falta delante del Señor, mira, escucha con atención, no te pongas a la defensiva mental, ¿verdad? Porque es posible que el Señor te esté hablando por ese medio. Dale gracias a ese hermano que se acercó, a ese familiar, a ese amigo, y dale gracias al Señor y prométele que tú vas a orar. Prométele a esa persona, mira, yo voy a orar para que el Señor me confirme lo que tú me dices, aunque tú no estés convencido, porque tal vez el Señor te quiera decir algo importante. Por ejemplo, cuando va a comenzar la prédica o cuando tú comienzas tu devocional, lanza una oración flecha, como decía el pastor Víctor Martínez. ¿Quiénes lo recuerdan? Él decía, lanza una oración flecha, una oración rápida. Señor, háblame, háblame. Y no permitas que yo me desconecte o que yo me prejuicie, aunque me duela. La palabra nos dice aquí que debemos oír con atención y callar, dice este versículo 19. Debemos cerrar la boca y poner a un lado nuestras opiniones. Hermanos, del versículo 19, la parte B, aprendemos, miren allí, que para recibir la palabra apropiadamente, tú debes desechar la ira. Versículo 19, la parte B dice, vamos a leerlo de nuevo. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Hermanos, enojarse impide oír la palabra de Dios. El pecado de la ira viene cuando otros no responden como esperábamos y olvidamos la paciencia y el control que Dios nos demanda. Y la ira, hermanos, es falta de autocontrol. Yo venía ahorita manejando y wow, qué fácil, perdemos el control, ¿verdad? Cuando estamos manejando. Inmediatamente yo lancé una oración flecha pidiéndole al Señor perdón. Hermano, la ira comienza en el corazón. Y hay algunos que se ponen rojos, ¿verdad? Yo no me pongo rojo, pero hay algunos que se ponen rojos. Hay otros ponemos cara, ¿verdad? Hay algunos que alzamos la voz en medio de la ira. Hacemos berrinches, decimos asperezas, lanzamos objetos, la famosa chancleta dominicana, y hasta golpeamos a otros. Imbécil, canalla, animal, burra. Cállate. Hermanos, eso es pecado de ira. Y es una lucha que tenemos todos. Falta de autocontrol. Otros usan el silencio para demostrar su enojo. Y hermano, cuando te enojas, tú estás diciendo, tiene que pagar por no responder como yo esperaba. Y miren, el Señor Jesucristo dijo
que enojarse contra su hermano, oigan esto, pongan atención, es igual, dijo Cristo, a asesinato de corazón. Asesinato de corazón. Miren, le voy a decir algo, esos maridos que asesinan a sus cónyuges, eso es por ira acumulada. Tantos casos que vemos. Hace mucho tiempo que ellos las están asesinando en el corazón. Primero. Hermanos, enojarse impide escuchar y entender la palabra de Dios. Vamos a aplicar esto. Para poder recibir la palabra de Dios apropiadamente, tú debes desechar la ira. Cuando te molestas, no hay forma de que la palabra de Dios trabaje en tu corazón. No hay forma. Cuando la palabra predicada o en tu devocional o cuando una autoridad te señala algún área en tu vida, tal vez serás tentado a llenarte de ira. Mi hermano, mi hermana, decide ceder, decide callar y decide en tu mente que tú vas a orar para ver si lo que estás escuchando viene del Señor. Tal vez tu vida de oración, para poner un ejemplo, es débil y tu cónyuge o uno de tus padres o un amigo trae el tema usando 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Y tú respondes con ira. Mi hermano, asegúrate que quites tu ira y oigas la instrucción que Dios te da en este asunto. Confiesa tu ira y podrás escuchar la voz de Dios. Vamos al versículo 21, por favor. Dice del versículo 21, aprendemos, Santiago 1:21, aprendemos que tú debes recibir la palabra con humildad. Vamos a leerlo. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Inmundicia y malicia, encontramos aquí en este versículo 21. Tienen significados similares estas dos palabras. Quieren decir bajeza, lo que no sirve para nada, miseria, lo que es despreciable. Y si aplicamos esto a la mente de los creyentes, debemos desechar lo que es bajo y despreciable. ¿Por qué, hermano? Bueno, porque eso impide aceptar la palabra de Dios con humildad. Y vimos ahorita que el versículo 19 nos dice que esa persona nunca quiere oír, no quiere aprender, siempre está listo para dar su opinión, vimos, y va a explotar en ira cuando otros lo contradigan. Pero miren, de acuerdo a este versículo 21, esta persona muestra una forma de pensar barata, baja, despreciable, ¿verdad? De pecado. Y esa persona no puede aceptar la palabra de Dios en esa forma. ¿Por qué? Porque es lo que nos dice el versículo. El versículo 21 nos dice que debemos desechar, debemos quitar la inmundicia y la malicia. Hermano, pero ¿qué es lo opuesto a esta condición de bajeza? ¿Verdad? De bajeza mental. ¿Qué es lo opuesto? Lo opuesto es la humildad. La humildad. Y miren, la palabra que nos habla de humildad en el versículo 21, ¿cuál es? Vamos a hacer un ejercicio aquí. ¿Cuál es esa palabra en el versículo 21 que nos habla de humildad? Correcto, mansedumbre. Dice, recibid con mansedumbre. Miren, necesitamos humildad en nuestra relación con Dios. Dice que Dios resiste al soberbio y da gracia ¿a quién? Al humilde. Necesitamos una actitud humilde. Al corazón contrito y humillado, dice, Dios no va a despreciar. Dice el Salmo 51:17. Hermanos, necesitamos humildad en nuestra relación con los demás. La humildad es la gracia de espíritu que acepta la palabra de Dios sin responder, sin quejas, sin cuestionamientos. Hermano, como en la milicia. ¿Cuál es la idea en la milicia? La idea allí es
sí, Señor, como usted diga, Señor. Eso es lo que tenemos que hacer, una actitud humilde, ¿verdad? En obediencia a lo que el Señor diga en su palabra. Y la humildad es comprender por completo mi pecaminosidad y que no soy digno, de que no soy digno, ¿verdad? Y la realidad es que esa pecaminosidad me dice que yo no soy digno y debo entender la gracia que Dios me da. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. 1 Corintios 9:13. Hermano, cuando reconozco mi debilidad y dependencia del Señor, entonces Él me hace fuerte. Qué desagradable, hermano, cuando somos creyentes arrogantes delante del Señor, cuando Él presenta su palabra. Qué desagradable cuando somos creyentes indiferentes a su palabra y a los demás. Cuando somos jactanciosos, cuando somos soberbios delante del Señor. Cuando rechazamos su palabra o cuando la escuchamos y la entendemos, pero no queremos obedecerla. Qué desagradable. Tú debes recibir la palabra de Dios con humildad. Y miren, un espíritu humilde te va a ayudar a ti y nos va a ayudar a recibir la palabra para provecho. Mira, cuando el Espíritu Santo te enfrenta con la palabra, ¿cómo reaccionas? Tú siempre preguntas, ¿y por qué tengo que hacer eso? Mentalmente discutes con el que está enseñando y te pregunta, ¿pero y por qué? ¿Tú das tus propias opiniones y circunstancias? La palabra ha perdido su efecto en tu vida por las prácticas de pecado. ¿Te toma tiempo tomar decisiones de obediencia? ¿O todo lo contrario? ¿Es tu corazón blando, un corazón tierno, un corazón listo para recibir la palabra de Dios? No importa lo que Él demande. Es interesante, ¿verdad? Que esa actitud es la que el Señor es la que el Señor quiere de nosotros. Necesitamos ser humildes para recibir la palabra de Dios, porque dice el versículo 21 que una mente baja, inmunda y llena de malicia va a impedir que podamos recibir la palabra de Dios. Gracias por el agua, Edward. Hermanos, no solo debemos recibir, vamos a repasar la palabra de Dios adecuadamente, callando, poniendo a un lado tus opiniones, respondiendo sin ira y con una mente humilde, sino, en segundo lugar, tú debes practicar la palabra de Dios para recibirla. Este es nuestro segundo punto, la palabra de Dios te transforma, por eso tú debes ponerla en práctica. Y este segundo punto va a ser más breve ahora. Los versículos del 22 al 25 nos enseñan, Santiago 1, 22 al 25, que tú debes ser un hacedor de la palabra. Y miren el versículo 22, enfoquémonos allí. El versículo 22, Santiago 1, 22, nos dice que el que oye la palabra y no la practica, se está engañando. Pero miren el versículo 23, nos dice que la palabra es el espejo, una comparación de que la palabra es como un espejo que nos va a mostrar nuestra condición moral. Yo noto ahora que hay gente que no pueden vivir sin espejos. Tú te das cuenta en Facebook, ¿verdad? ¿Cuántas fotos con espejos? Muchas fotos en Facebook con espejos. Hermanos, la palabra hace ese mismo efecto de las fotos. La palabra es el espejo donde el hombre puede contemplar su imagen moral. Ella te muestra dónde te estás deslizando y cuándo tú debes hacer lo correcto. Miren el versículo 24. El versículo 24 nos dice que él se considera a sí mismo y se va. Este creyente se considera a sí mismo y se va. Es decir, él oye de su condición y él ve que el Espíritu Santo le dice lo que está pasando en su vida, pero él deja vagar su mente hacia otra parte y perdió interés en lo que oye. Y más adelante, ¿qué pasa? Se olvida. Pero miren el versículo 25, y este es el versículo central de este texto, que fue el que leímos al principio. Versículo 25, mas el que mira
atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo un oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Hermanos, el Espíritu Santo aquí nos está diciendo cómo podemos ser felices, dichosos. Ahora vemos que eso está muy de moda, ¿verdad? El hombre quiere encontrar felicidad, quiere encontrar dicha, ¿verdad? Y lo estamos buscando en los medios que no son los correctos. Aquí el versículo 25 nos dice, ¿cómo podemos ser felices y dichosos? Dice aquí, el que mira atentamente a la palabra de Dios. Vamos a explicar, este mira atentamente es un verbo compuesto y literalmente significa se encorvó para ver más de cerca. La palabra encorvarse, ¿verdad? Es que se dobló para ver más de cerca. No es una mirada rápida o deprisa, sino es una mirada como cercana. Miren, una vez saliendo de aquí, de la IBC, un joven perdió un lente de contacto en el lobby. Uno de los lentes de contacto lo perdió en el lobby. Mientras el gentío salía, se acababa el culto, ¿qué hizo él? En medio de la prisa, él sabía que podía perder el lente de contacto para siempre. ¿Y qué hizo? Se inclinó. Él se encorvó, como dice este versículo 25. Se tiró al piso para ver más de cerca. Miren, él perseveró, como dice el versículo, perseveró en la palabra, en su búsqueda. Y allí se encontró su lente, su costoso lente, que era el que le daba la vista. Vamos a ver, versículo 25 dice, el que persevera en ella. Hermanos, en contraste con este que se va, con el que se va, este se queda mirando en el espejo de la palabra y lo atrapa, lo controla. Y esto es importante, la consecuencia de ese mirar atento es que tu mente va a pensar bíblicamente. Si tú te enfocas en la palabra, tu mente va a empezar a crear ese proceso de pensar bíblicamente y vas a practicar lo que el Señor te está demandando en su palabra. Y dice el versículo 25, repito, bienaventurado, feliz, dichoso será esa persona. ¿Por qué? Por la transformación que Dios está haciendo en su vida. ¿Por qué? Porque mira atentamente en la palabra, porque persevera en la palabra del Señor. Hermanos, este mirar atento en la palabra y ese perseverar, nos dice el versículo 25 que demanda algo muy importante, y es que tú vas a meditar. Sacamos de allí que la importancia de que tú vas a meditar. Tú quieres ser feliz, tú quieres ser dichoso. Dice el versículo 25 que tú vas a meditar, tú debes meditar. Y esa palabra meditar implica que vamos a estar consumidos y preocupados con la palabra. Tú ves cuando tenemos un problema y ese problema no nos deja dormir y damos vuelta en la cama y vuelta en la cama y el problema no nos deja dormir. Eso es lo que está hablando aquí. Ese meditar, estar consumidos y preocupados con la palabra. Cuando tú tienes, por ejemplo, un nuevo proyecto, tú inviertes tiempo, mucho de tu tiempo pensando, meditando, un proyecto de lo que sea en la vida. Tú vas a pensar, a meditar en ese proyecto. Bueno, pues eso es lo que el Señor nos está demandando. Cuando tú meditas en la palabra, tú no podrás quitar la palabra de Dios de tu mente. Una vez, un papá creyente estaba ayudando a su hijo a hacer la tarea. Y él le decía, usando un lenguaje humanista, hermano, un lenguaje antibíblico, él le decía, tú puedes, tú puedes. Ese papá no sabía que que es antibíblico, pero él lo estaba usando. Y miren, había otro creyente por ahí cerquita y le dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, ¿cuál es la idea? El niño, esta idea de que tú puedes viene del humanismo, pero el niño tiene que entender que él todo lo puede ¿cómo? En Cristo. Y dice que todo lo podemos en Cristo. Es una forma de pensar, hermano, bíblica, que viene como ese creyente está meditando en la palabra.
Y como una forma natural, ¿qué va a hacer él? Él va a llevar la palabra a la práctica. Y en esos momentos, pues la usó. Y le recordó a ese papá que él tiene que hablarle con un lenguaje bíblico. Hermanos, debemos pensar bíblicamente y eso lo vamos a lograr meditando en las Escrituras. Y miren, hay un autor que dice que eso se hace muy poco ahora, eso de meditar en las Escrituras. Él dice que el devocional es simplemente leer en la mañana y en la noche. Eso es lo que la gente hace, dice él, y no hay un tiempo para pensar, no hay un tiempo para meditar profundamente en lo que el Señor nos está indicando. Eso se hace muy poco, dice él. Una forma de meditar intensivamente es, hermanos, memorizando escrituras. Hace poco me contó la hermana Nicasia que en la escuela dominical de damas están trabajando con proverbios, ¿verdad? Y eso es una de las cosas que están haciendo las maestras de damas, insistiendo en la memorización de versículos. Hermano, eso es una lata para muchos de nosotros. No nos gusta, ¿verdad?, memorizar la palabra, porque eso implica pensar, eso implica trabajo y esfuerzo, pero vale la pena. Vale la pena porque eso nos va a ayudar a meditar y a pensar bíblicamente. Si tú ves un área en tu vida donde tú tienes lucha para obedecer, busca versículos que tengan que ver con esa área y memorízalo y medita en esas verdades para trabajar con esa lucha. ¿Tú quieres ser feliz? ¿Tú quieres ser dichoso? Medita en la palabra de Dios. Y ya miren estos últimos dos versículos, 26 y 27, vamos allí. Miren un contraste que se da en los versículos 26 y 27, repito. El versículo 26 vemos una persona que su lengua delata su condición de no dar frutos de salvación. Pero entonces vemos el versículo 27, el último versículo, vemos dos ejemplos allí. Uno del amor a otros en necesidad, ese amor que debemos tener por huérfanos y viudas, y en muchas otras áreas más, hermano, y eso viene cuando desarrollamos un corazón que se enfoca en la palabra. Y el otro ejemplo en el versículo 27 es de cómo el creyente enfocado en la palabra va a rechazar las prácticas de la humanidad incrédula. Las prácticas de la humanidad que no vive enfocado en Dios. Hermanos, va a rechazar ese creyente la mundanalidad. Hermano, la palabra es digna de vivirla y de aplicarla en tu vida. Decide ser un creyente bíblico que es diligente ante la palabra de Dios y la practica. Para terminar, hermanos, iniciamos este tiempo en la palabra compartiendo la historia de Donald Whitney, del libro del autor de Disciplinas Cristianas para el Hombre Piadoso. Este hombre que por una explosión él quedó desfigurado, perdió sus manos, dijimos, y perdió la sensibilidad de los labios. Y tuvo que aprender braille, a leer braille con la lengua. Al momento de que esa historia fue compartida por Donald Whitney en su libro, este señor, el de la explosión, había leído la Biblia entera 4 veces. Había leído la Biblia entera 4 veces. Hermanos, si él se motivó a quitar los impedimentos y enfocarse en la palabra, hermano, con la gracia de Dios, tú y yo también podemos hacerlo. Amén. Tú puedes hacerlo con la gracia del Señor. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y miren, seguro que eso va a traer beneficios espirituales a nuestras vidas. Creyente, tú debes quitar los impedimentos que vienen por no tener una respuesta apropiada a la palabra de Dios. Tú debes decidir si tú vas a recibir la palabra de Dios en silencio, sin ira y humildad. Tú debes decidir si vas a practicarla siendo un hacedor. Mi hermano, mi hermana, cuando tú enfrentas circunstancias en la vida en que tú no quieres obedecer la palabra, recuerda, la palabra es el agente de cambio que el Señor ha provisto para nuestras vidas. Y tú debes meditar y debes memorizar la poderosa palabra de Dios para responder en obediencia.
La palabra de Dios te transforma, por eso tú debes vivir en obediencia a ella. Hermanos, que el Señor le bendiga.